Traders, aquí estamos un día más a hacer un repaso de las operaciones de esta semana. Ha sido una semana de más a menos, vamos a ir viéndola. Eh, este mes no nos está yendo muy bien para el tipo de operaciones que nos solemos hacer, por tanto estamos diversificando otro tipo de operaciones y hemos reducido bastante el riesgo porque si no funcionan, pues para qué queremos arriesgar, ¿no? Entonces sí que estamos haciendo otro tipo de operaciones que vamos a ver ahora en el repaso. Y bueno, vamos a ver cómo ha ido la semana, que como he dicho, al final veréis que hemos terminado planos prácticamente, pero empezando bien y terminando cada vez peor. Así que vamos al lío, vamos a repasar las operaciones, que por lo menos eso nos servirá para aprender y mejorar, que es lo que pretendemos. Si os gusta este tipo de contenido y queréis más vídeos como este, por favor, dejadme un like aquí en el canal, un suscribir y haremos crecer esta comunidad y podremos hacer más vídeos de este contenido que aporte valor a la comunidad. Bueno, pues la primera operación que hice el lunes fue TTO. TTO, si veis aquí abajo en el gráfico de 5 minutos, venía con gap alcista. Entonces a primera hora hace una vela bajista, hace un mínimo en torno a los 0,34. Y bueno, lo que veo es que cuando vuelve a intentar perder esos 0,34, esos mínimos que había marcado en la primera vela, se queda haciendo una base, vamos arriba, bajo al gráfico de un minuto, se queda aquí, intenta perderlos, pero lo recupera con volumen y se queda haciendo una base y un estrechamiento. Y aquí, en este momento, empieza un estrechamiento del rango. Si os dais cuenta, aquí en este trozo, en estos primeros 5 minutos, hay un estrechamiento del rango y aquí hay un incremento de volumen, rompiendo ese estrechamiento. Por tanto, tomo posición y bueno, la vamos dejando, y la primera vela del día, si os dais cuenta, está en la zona de 37, 38 más o menos. Cuando llega a esa zona aquí, me salgo de la mitad y entonces ya subo el stop. Antes el stop lo tenía por debajo de estos mínimos, lo subo ya a estos mínimos recientes que ha marcado aquí, si os dais cuenta, a la zona de 35, un poquito por encima de break-even, digamos. La acción sigue subiendo, voy subiendo el stop y al final pues no me echa, me salgo y por tanto muy buena operación que nos da 2,5 unidades de riesgo, casi 3 unidades de riesgo positiva, algo más de 2,5 unidades, 3 unidades de riesgo positiva. Muy bien para empezar el día, muy bien para empezar la semana. Vamos con la siguiente del lunes. La siguiente operación que hicimos fue COSM. Es una acción que estaba vigilando por un posible liquidity trap que tenía ese día. Entonces, bueno, pues la vamos vigilando. Si veis aquí en el gráfico de 5 minutos, vamos viéndola. Vamos a verla aquí arriba en el gráfico de un minuto. Poco volumen. Pero si veis aquí a partir de las 10 se queda haciendo una base por debajo. Es verdad que está por debajo de la VWAP. Bueno, y aquí entra algo de volumen a las 10:26, si os dais cuenta. Hay un volumen mayor de lo normal. Tomo un starter para vigilar, romper una pequeña posición. Bueno, vamos viéndola. Consigue romper por encima de la VWAP con oro, aumento de volumen. Y se queda haciendo una base por encima de la VWAP. En esta base, aquí si os dais cuenta, a las 11:14 más o menos, hay un aumento también de volumen. Incrementamos la posición inicial que teníamos y ya subimos el stop por debajo de la VWAP. Vamos, se va desarrollando, va subiendo, tenemos el stop por debajo de la VWAP y como veis, pues la acción va subiendo, nos vamos sacando, nos vamos pagando el trade poco a poco, nos vamos saliendo de algunas partes y creo que ya vamos subiendo el stop con la VWAP. Y bueno, al final es una buena operación también. Quizás no todo aprovechada, que podía haberla aprovechado. O no ir con todo, también con esta reducción de size que hemos hecho últimamente debido a las situaciones de las semanas anteriores
que han sido un poco horribles, como dijimos. Pues bueno, una operación que nos da 2 unidades de riesgo. Empezamos el lunes con 4 unidades de media, casi 5 unidades de riesgo positivas. Por tanto, buen día para empezar la semana y darnos un poco de moral después de la semana pasada, que había sido horrible. Así que vamos con el martes. El martes empezamos el día operando BIOC. El motivo, el mismo que habíamos operado COSM el día pasado. Posible liquidity trap en la acción. La estamos vigilando a primera hora y vemos que a las 9:30, 10 menos 10, entra volumen por encima de la VWAP, tomamos posición. Vemos que continúa, se queda aquí haciendo base por encima de la VWAP, esperamos a ver algo de volumen para incrementar posición, pero no puede ser, se va, pierde la VWAP, nos echa, perdemos esa media unidad de riesgo que habíamos tomado en el starter, fuera. Aparte de esta operación, hice otras operaciones en AVGR y AVTX con pequeñas posiciones. No funcionaron directamente, no vamos a verlas tampoco. Creo que hice más prueba que estar convencido, porque la verdad es que ese día no veía poca cosa que operar y bueno, fueron pruebas pequeñas que al final nos dejan el día con 2 unidades de riesgo perdidas por esas pruebas que hemos hecho. Y bueno, no es día malo, no es día de descalabro, pero bueno, tenemos que aprender a que cuando no hay que operar, no hay que operar, y ni pruebas, ni poco size, ni nada, es algo que debemos de aprender. Lección del día. Vamos con el miércoles. La primera operación que hice el miércoles fue BJDX. Como veis aquí en el gráfico de 5 minutos, es una acción que venía en pre-market con una fuerte subida, por tanto la tenemos vigilando por ese gap alcista. Es verdad que al principio, como vemos aquí arriba en el gráfico de 1 minuto, pierde la VWAP, pero se queda haciendo aquí, si os dais cuenta, una base por debajo de la VWAP. En esta base, cuando aquí veis que intenta romper la base y recuperar la VWAP, tomamos una posición que posteriormente nos echa, como veis aquí, pierde la base, el suelo de la base lo pierde aquí, posteriormente y fuera. La verdad es que es ahora que la veo, ahora que la analizo, sinceramente es algo que no está funcionando, no sé por qué lo hago. Encima de la VWAP le veo sentido, pero debajo de la VWAP cada vez es menos el sentido que le estoy viendo. Es algo que tenemos que analizar. Vamos con la siguiente operación del día. La siguiente operación que hicimos fue LQR. El motivo es que es una acción que tiene muy baja, low float. Había tenido algo de volumen, si veis aquí a primera hora del día. Luego a partir de las 11:30 gana volumen. Se empieza a animar porque también otras como IDEX o PWM se habían animado y esta, no sé, va en consonancia. Vemos que entra volumen y le empezamos a vigilarla. Y aquí, vamos arriba al gráfico de 1 minuto. Vigilamos esta base que está haciendo aquí en la VWAP. A ver si entra volumen que nos confirme. Y como veis aquí hay un volumen, como tomamos un starter. Aguantamos y aquí en esta rotura tomamos otro, incrementamos la posición, en la zona esta de máximos nos salimos de algo y luego ya nos vamos saliendo. Por tanto, una operación buena que nos da 2 unidades y media de riesgo ganadas, que nos pone el día en positivo después de ir en negativo como íbamos, porque aparte aparte de la que hemos comentado antes, habíamos probado otra que se llamaba ATRA, que habíamos perdido media unidad de riesgo, por tanto terminamos el día con una unidad de riesgo positiva. Vamos con el jueves. El jueves empezamos operando AVTX y NIR, 2 acciones que venían con gap alcista, importante volumen. Bueno, las AVTX la probamos con un starter, NIR con una posición.
no funcionaron porque el volumen fue decreciendo, entonces no nos funcionó, entonces tampoco no me aporta nada. O sea, la he repasado, pero no nos va a aportar nada. Creo que sí que me parece interesante mostrar el análisis de NEPT, que es otra operación que hice, y vamos a analizarla. Es una acción que venía con gap alcista también, con importante volumen. NEP tenía un volumen bastante importante ese día en relación a su float. Entonces, bueno, tenía bastante potencial. Como vemos a primera hora, vamos a ver aquí el gráfico, el 5 minutos abajo, para que se ve más grande. A primera hora intenta recuperar la VWAP, retrocede. Y bueno, vamos aquí al gráfico arriba de 1 minuto. Como veis, cuando pierde la VWAP, se queda aquí haciendo un estrechamiento de rango, una pequeña base. Nuevamente, una base debajo de la VWAP, que hemos dicho en el del día anterior, que es algo que tengo que dejar de hacer. O por lo menos, si la hago, que haya un catalizador importante, porque aquí tomé una posición simplemente por el potencial que tenía, por el volumen que tenía. No hay nada en todo este rango, en todo este estrechamiento de esta base, no hay nada, no hay ninguna vela de volumen ni nada que me diga de entrar. Pero tomé una posición, un starter, simplemente por el FOMO de perderme el potencial que tenía. Es el único motivo porque creo que tomé el starter. Por tanto, aquí como veis, me echa, porque pierde esa base, me echa, pero sigo vigilándola por ese FOMO del potencial que tenía, ya que el float o el volumen que tenía, que estaba negociando esta empresa en el día de hoy, era más de 20 veces su float. O sea, el volumen fue una bestialidad. Como veis aquí en el gráfico de 5 minutos, pues tras tirarme a mí de esta base, pues sí que hizo esta recuperación a nuevos máximos, vuelve otra vez otro retroceso, vamos a verlo aquí, nuevos máximos, vuelve otra vez ese retroceso, por debajo de la VWAP. ¿Y qué hago yo? Volver a vigilarla y tomar otra vez otro starter por ese FOMO a perderme la subida. Vuelvo a tomar otro starter aquí. Aquí puedo entender más mi entrada. Si veis, hay una base, hay una pérdida de la base y una recuperación rápida con un volumen importante. Esta puedo entenderla más. Este starter que tomé puedo entenderlo más que el anterior, porque hay un catalizador, hay algo que me da un detonante que me dice que puede romper esa base, pero anteriormente no había ningún aumento de volumen ni ningún catalizador. Bueno, volvemos a tomarla, intenta romper la VWAP, pero vuelve a perderla, me vuelve a echar, perdemos otra vez y por tanto día malo, perdemos 2,5 unidades de riesgo. Así que vamos día con una semana, digamos, semana montaña rusa. Día bueno, día malo. Día bueno, día malo. Vamos a ver qué pasa el viernes. La primera versión que tomemos fue FFIE. Como veis, opción que a primera hora del día fuerte subida, hace un retroceso con volumen decreciente. Vamos a verlo aquí mejor. Con volumen decreciente, la zona de la VWAP, la vigilamos. Estamos aquí vigilándola. Y como veis, se hace aquí, intenta perderla, la recupera rápidamente. Por tanto, tomamos una posición, un pequeño starter, nos echa, pierde la VWAP, nos echa, perdemos media unidad de riesgo. Bueno, lo hemos intentado, había un detonante, había algo, estaba por encima de la VWAP, entendible. Vamos con la siguiente operación del día. La siguiente operación que hicimos fue CTX. Como veis, una acción que a primera empieza una subida, marca nuevos máximos en torno a las 10 y cuarto y empieza el pullback a la zona de la VWAP. Empezamos a vigilarla, vamos al gráfico de arriba, empezamos a vigilarla aquí. En la zona de la VWAP, como veis, hace una pequeña base, aquí un estrechamiento del rango y aquí, a 10.35, como que intenta ir para abajo, pero recupera con importante volumen. Tomamos una posición con el stop claramente definido por debajo de la VWAP, la zona de 80 y debajo de esos mínimos estaba en 80 y poco. En 6,80 y poco estaba mi stop. Pero como veis,
a las 10:43 se produce una caída fuerte con bastante volumen, o más bien sin volumen, por tanto el spread se abre una barbaridad y en vez de saltarme el stop en 6,80 y pico que tenía, me salta en 6, creo que fueron 60, 6,50 y pico, 60. Por tanto, en lugar de perder esa algo menos de la unidad de riesgo, de una unidad de riesgo que estaba arriesgando, esta operación me proporciona una pérdida de una unidad y media de riesgo pérdida. Es algo que me cabreó bastante. También me pasó, me acuerdo, la semana pasada, así que lo comenté en un vídeo, en una operación que precisamente había hecho el Mosquito también, y que él se salió antes de que se produciese el stuff este por mayor conocimiento, digamos. Entonces me cabreó bastante. Me levanté de la silla, me salí, estuve media hora sin mirar la pantalla porque no sé, me rayó bastante el no haberlo visto, el caer en el mismo error que la semana pasada, o no sé si verdaderamente lo puedo ver o no, cómo puedo gestionar eso, y tengo que empezar a gestionarlo, de que si la cosa no va rápido, cortar antes de donde van a cortar todos. No lo haces por miedo a que verdaderamente tire para arriba, pero al final las consecuencias pueden ser peores. Así que es algo que tenemos que aprender a hacer. Vamos ya con la última operación que hicimos en el día. La última operación que hicimos fue MOND. Como veis, aquí hace nuevos máximos, hace un retroceso a la zona de la vigua, nos ponemos a vigilarla. Vamos a hacerlo aquí en grande. Y en este retroceso a la zona de la vigua, como veis aquí empieza una base a las 12:06. Entra volumen, mayor volumen, lo veis aquí. Tomamos posición. Se va a zona de máximos, nos salimos de la mitad. Como veis aquí en la zona de 35, hace una nueva, parece que un suelo, por tanto subimos nuestro stop de la zona de 24, subimos a la 34. Y aquí en este medio estufido con volumen medio stuff con volumen a la zona de la vigua, nos echa y fuera. Así que terminamos el viernes con una unidad de riesgo perdida. Bueno, si os dais cuenta, todos los días hemos ido de menos a más. Me he dado cuenta esta semana que siempre la operación buena era la de última hora del día. El miércoles fue LQR y hoy viernes ha sido MOND. Así que es algo que tenemos que analizar. Bueno, en resumidas cuentas, que terminamos la semana después de la semana horrible que tuvimos la semana pasada. ¿Os acordáis que perdimos una barbaridad? Perdimos 10 unidades de riesgo. Esta semana terminamos la semana prácticamente planos. Es verdad que ha sido una semana de más a menos. Empezamos la semana muy bien y ha habido montaña rusa, digamos. Día más bueno, día malo. Día bueno, día malo. Ha sido semana de montaña rusa. Pero bueno, al menos es verdad que septiembre está siendo complicado. Vamos a intentar salvarlo con la semana que viene. La semana que viene es última semana de mes. Vamos a por ella. Vamos a ver qué nos da septiembre y vamos a ver cómo terminamos el mes. Nos vemos la semana próxima y bueno, nos seguiremos viendo esta semana con el directo que haremos el miércoles o jueves, no sé cuándo ya lo pondré. Y recordad que también mañana tenéis la entrevista completa con Capello. Lunes o martes publicaré también un análisis de una compañía de Nike que he hecho. Y bueno, estamos en contacto, traders, y nos vemos pronto. Un saludo.